Hola, bienvenidos nuevamente. Estamos hablando sobre las etapas del matrimonio. Hemos venido compartiendo con diferentes líderes de la iglesia sobre las situaciones y las consideraciones que tenemos en nuestra vida matrimonial de acuerdo a cada una de las etapas en las que cada uno está viviendo. Así que continuamos con este programa y esperamos que sea de bendición. Y bueno, y finalmente llegamos como a esta etapa donde está el nido vacío, donde ya los hijos salieron, se casaron, inclusive posiblemente fueron a trabajar fuera, etcétera. Evidentemente vienen un nuevo panorama en la familia, una nueva dinámica, posiblemente ya esposo y esposa solos, eh, y eso evidentemente trae sin duda consideraciones, posibles conflictos. Uno diría que ya no hay conflictos porque ya no hay hijos en el hogar, pero bueno, acá tenemos a nuestra pastora Yerlin, que ya no viéndola como ojos de pastora, sino como en su vida matrimonial con Bunny, posiblemente, nietos. Y con nietos ahora, nietos. Una nueva forma, una nueva dinámica, quizás no tan diferente, pero bueno, Yerlin, ¿cómo ha sido esta adaptación para estos nuevos roles que ustedes tienen, inclusive de abuelitos, donde posiblemente no tuvieron tampoco un manual para saberlo hacer, eh, y posiblemente un nuevo estilo de vida para ustedes como pareja? ¿Y cómo mantener, esa es una buena pregunta, cómo mantener esa llama en la pareja después de ya muchos años de casados? ¿Cuántos años de casados, Jerry? 34. 34. Mi amor, sí se puede. Entonces, ¿cómo ha sido esa nueva dinámica? Por cierto, nosotros tenemos 21, no dijimos. Sí, ¿ven? Sí. Así que bueno, cuéntanos un poco, Jerry, cómo ha sido y cómo es esa nueva etapa en su vida matrimonial. Claro. Bueno, primero excuso a mi esposito que no pudo estar con nosotros, el pastor Bunny, ¿verdad? Pero voy a hablar en nombre de los dos. Para nosotros esta etapa ha sido espectacular, pero espectacular. ¿Por qué? Porque nosotros nos casamos muy jóvenes y fuimos papás muy prontos. Quizás uno de mis sueños era tener una familia y también lo soñé, fue parte de mi deseo, ¿verdad? Entonces yo me casé pidiéndole a Dios hijos y formar una familia. Entonces todo este proceso que tuvimos mi esposo y yo en todo este tiempo realmente ha sido muy lindo porque nos dedicamos a ser papás, ¿verdad? Entonces les dimos toda la educación, todos nuestros ejemplos, todo nuestro amor, todo lo que ustedes han comentado, nosotros de la misma manera hemos vivido etapa con etapa con nuestros hijos. Pero una de las cosas que Bunny y yo estamos disfrutando ahorita es que lo que no vivimos de jóvenes lo estamos viviendo ahora, ¿verdad? O sea, nos brincamos una etapa, porque eso es una de las cosas importantes que a veces suceden en los matrimonios, que la gente depende del tiempo en el que se casa, se brincan etapas, ¿verdad? Y entonces muchas veces esas etapas que no se vivieron salen a relucir en la vida de las personas y traen problemas serios, ¿verdad? En el caso de nosotros, soñábamos con, y les voy a decir algo que se van a reír. Yo decía, voy a tener a mis hijos rápido, mis hijos van a ser grandes, van a tener hijos, se casan, van a tener hijos y yo voy a ser una abuela joven. Pero no me funcionó, porque no me quisieron hacer abuela tan rápido. Pero ahora que somos abuelos, ha sido también una etapa espectacular. Entonces, para hablar punto por punto, número uno, vivimos una etapa muy linda porque tenemos un espacio muy personal, entonces disfrutamos tomar café juntitos, salir a comer juntos, en las noches estamos juntos porque también eh, lo que hablabas ahora, Sergio, o sea, cuando los hijos ya salen del nido, ya usted vuelve a retomar esa parte. Ahora, hay algo muy importante, chiquillos, muy importante, y es que el amor hay que cultivarlo todos los días porque los esposos se les olvida que un día los hijos van a crecer, se van a casar y se van a ir. Y por eso es que es tan importante mantener esa llama. Entonces, mantener la llama no es de ahora, es de toda la vida, para poder llegar a este tiempo con la llama encendida. Entonces, esto ha sido una de las prácticas y un objetivo que Gun y yo, desde que nos casamos, lo hemos mantenido.
de amarnos, de ayudarnos, de entendernos, de ser esposos. O sea, aquí tengo yo a Bonito que él lo sabe, que nosotros, o sea, hasta para ir a comer un helado sacábamos el ratito y íbamos, ¿verdad? Dejábamos a los chicos y nos íbamos, tuvimos todos esos espacios para tratar de alimentar ese tiempo. Servíamos a Dios, él trabajaba, corríamos, o sea, todo lo que ustedes han pasado, pero siempre manteníamos la llama del amor. Ahora, hay prioridades en la vida que nosotros tenemos que tener muy claras a la luz de la palabra. En mi vida está primero Dios, segundo mi esposo, tercero mis hijos y de último todo lo demás. Cuando esas prioridades están a la inversa, entonces ahí hay problemas. Y esto es eso es un acuerdo eh, conjunto, en conjunto que tenemos que tener como esposos. Entonces también esto nos ha favorecido muchísimo porque uno y yo siempre decidimos y le enseñamos a nuestros hijos, ¿verdad? Que ellos eran eh, importantes en nuestra vida, pero el amor de él y conmigo era muy importante. La segunda cosa es que como abuelos ha sido espectacular. O sea, Annie ha llegado a llenar un espacio muy lindo y muy importante. Y creo también que Annie ha sido eh, una medicina, en cierta forma también, para nosotros y sobre todo en el caso de Guni, porque después de lo que vimos con Natanael, Annie ha llegado como a llenar un vacío, un espacio. Quizás lo que uno como papás no puede vivir con los hijos porque uno está pendiente de la educación, de la responsabilidad, de tantas cosas que uno quiere. Cuando uno es abuelo, ya eso no lo afecta. Entonces uno lo disfruta, ¿verdad? Entonces uno ya tiene la experiencia y bueno. La tercera cosa, amados, es que la Biblia es muy clara y hay dos consejos que para mí yo los tengo muy pegados. El primero es que en las canitas está la sabiduría. Todo lo que vivimos en las etapas del matrimonio, usted va adquiriendo experiencia y también va adquiriendo sabiduría. Dios le da a uno sabiduría, porque yo le aseguro a todos que cada una de las etapas que ustedes han vivido, si alguien va a empezar, ya ustedes saben qué decirle. Cuando uno llega a esta edad, ya las canas le dicen a uno, sí, ya usted pasó por todo esto. Sin embargo, nunca dejamos de aprender. Esta es una etapa nueva también. La tercera cosa es que la relación que tenemos con nuestros hijos es muy linda porque ahora eh, nosotros, bueno, gracias a Dios, somos un equipo a nivel de iglesia, ¿verdad? De ministerio, entonces nosotros siempre estamos juntos, trabajamos juntos. Un día como hoy usted llega a mi casa y se ríe porque Gunirad y Marcela están trabajando en una cosa, Patrick y Albita en la otra y nosotros en la otra, pero disfrutamos, esa es la palabra, disfrutamos lo que hacemos. Servirle a Dios es un disfrute. Y nuestros tiempos libres, que ha sido el éxito hasta el día de hoy, aunque mis hijos están casados, ¿verdad? Y ahora tengo 4 hijos, 2 hijas y 2 hijos con Marcela y Patrick, es que nuestros tiempos libres, de verdad que los disfrutamos. Porque si ustedes saben, Jairo y Nicole lo saben, nosotros jugamos, reímos, contamos chistes, o sea, es un tiempo muy hermoso y esto es también una terapia que yo le digo a la gente. Aprenda a reír, salga de ese entorno. O sea, la vida se pasa tan rápido, pero tan rápido, que no vale la pena pelear por una cuchara, por un vaso, por cosas tan insignificantes. Nos estresamos, vemos tantas cosas y quisiéramos que todo es perfecto, pero a veces reírnos, relajarnos, es como una muy buena terapia. Entonces también, Sergio, por ese lado, ha sido muy bueno para nosotros esa parte y estamos muy contentos. Y para ustedes, ¿cuál ha sido el principal desafío en esa etapa? O sea, ¿qué es lo que ustedes dicen, tal vez hoy, escuchándonos a nosotros con nuestros problemas de hoy, las situaciones que nos quitan el sueño? ¿Ustedes qué es lo que hoy tal vez le piden más a Dios sabiduría en esa etapa de matrimonio? Yo creo que uno de los desafíos más grandes que uno, a ver, enfrenta tal vez o empieza a percibir en esta etapa, en esta edad, es el temor a lo que pueda venir a nivel de salud, porque ya comenzamos a ver otra edad. Entonces, no sé,
Winnie el otro día se sentía mal y entonces uno comienza con esa expectativa, ¿verdad? ¿Qué pasa si el Señor ya se lo lleva? ¿Qué pasa si yo quedo viuda o al revés, ¿verdad? Entonces quizás esa es la parte en la que uno comienza a enfrentarse y a conocer, ¿verdad? El desafío de que ya uno ya tiene sus años, ya no es la misma energía, ¿verdad? Y entonces yo creo que sí es una parte en la que uno tiene que orar mucho, prepararse, porque también esa es una etapa muy difícil, ¿verdad? En ver a un cónyuge, de ahí, por ejemplo, yo lo vi con mi papá, que él estaba relativamente joven y todo, y es una etapa muy difícil, porque ya a usted ahí se le terminó todo, ¿verdad? O sea, usted dice, yo formé una vida. O sea, estamos hablando de que uno forma una vida con su estilo, ¿verdad? Ustedes ponen sus propias reglas, sus propias normas, su estilo de vida. Uno hace un estilo de vida con su cónyuge. Y de la noche a la mañana usted no tener esa persona, ¿qué hace con su vida? Su vida se paraliza, ¿verdad? Entonces creo que ese es quizás el principal desafío que uno va pensando en esta época. Perfecto, Yerly. Y tal vez yéndonos a una etapa siguiente, que ya es la vida matrimonial en la vejez, donde uno normalmente se encuentra un panorama donde tal vez las dos personas trabajaban, ya se jubilaron, ya no están trabajando, ahora están conviviendo eh, mayor cantidad de tiempo. eh, a partir de la experiencia que hemos tenido, que has tenido con consejería y hay una población en la iglesia también posiblemente así, en esas condiciones, que en la parte de la, digamos, de las parte matrimonial, ¿cuáles han sido esos retos o desafíos que hoy se viven ahí en ese momento? Porque yo me puedo imaginar de que pueden haber nietos, que ahora inclusive como hasta bisnietos, que la parte financiera posiblemente uno diría, ya tal vez o la resolví, ya tengo mi pensioncita o no, tal vez en ese momento es una situación más complicada, eh, pero ¿qué consejos y qué veríamos ahí como para poder apoyar a las personas que están en esa situación? Bueno, primero voy a poner así sobre la plataforma dos tipos de matrimonios, vamos a ponerlo así, que hemos tenido nosotros a nivel de consejería pastoral. Hay matrimonios que son muy sólidos, que se aman mucho y que siempre están unidos en decisiones, o sea, siguen llevando el estilo de vida que ejecutaron y que establecieron, ¿verdad? Entonces van bien. Y vemos otro tipo de matrimonios en la vejez muy lamentable que viven, perdonen la expresión, como perros y gatos. Muy lamentable. Se pelean por todo, todo les molesta. ¿Por qué? Porque ya se entra en una edad y en una etapa donde hay cansancio, ya no hay vigor. eh, a ver, lo voy a poner en este término. Cuando van llegando los años, uno comienza a sentir un cansancio en muchas cosas y tener uno que lidiar con la salud de uno, pero también lidiar con la salud del otro, ya se vuelve una carga. Y ese es el problema que yo he visto. Entonces, ahorita tenemos estos dos tipos, digamos, de matrimonios en la vejez, ¿verdad? Que, que tenemos, por ejemplo, al frente. Pero cuando hablamos de la gente que está bien, yo puedo ver que son gente que tienen consolidado sus finanzas, ¿verdad? Son gente ordenada. Hay muchos matrimonios en su vejez que se han dedicado a pasear, a andar juntos, a vivir ese noviazgo de nuevo, que sería como el final más hermoso que todos desearíamos tener. Por eso es que nosotros aconsejamos que hay que vivir un día a la vez y hay que disfrutar ese día. Entonces es muy bonito porque estas personas usted las ve que andan paseando, que se divierten, que se ríen, ¿verdad? Quiero contar algo. Hace algunos años a mí me llamó mucho la atención y esto caló mi vida. Estaba yo en un viaje en los Estados Unidos y me llevaron a comer a un restaurante. Y en dirección a mí, yo voy viendo a un adulto mayor, pero les puedo decir que era una persona, no sé, de 80 y algo de años, y venía jalando una sillita de rueda y la que venía en la silla de ruedas era su esposa, ¿verdad? Pero
estamos hablando de personas muy, muy, muy adultas, muy mayores. Y en ese lugar era buffet y entonces él la dejó en la sillita y él se fue y se sirvió, ¿verdad? En la comidita y vino y se sentó y comenzó a darle a ella, comenzó a darle y a darle. Y ella iba comiendo y él comía para él y le daba otro bocadito a ella. Y cuando yo estaba viendo aquello, yo recuerdo que yo comencé a sentir ganas de llorar y yo dije, qué hermoso. Y después fue y cogió un cono, un helado, ¿verdad? Y se vino y empezó a darle. Y le ponía la servilletita y le iba dando cono y él comía y le daba a ella. Y después la limpió y le dio un beso y salieron de ese lugar. Yo me quedé asombrada y dije, wow, qué desafío poder llegar a esa edad con ese amor. O sea, su esposa no movía ni las manos. Y el esposo con todo el amor y toda la atención, él no se preocupó si había alguien ahí alrededor, él solamente se fue a darle la atención a ella, a chinearla, que ella se sintiera, que ella disfrutara aquel momento en su peor quizás situación física. Y realmente ahí es donde uno, Sergio, aprende que la vida tiene una riqueza que va más allá del dinero, que va más allá del estrés, que va más allá del trabajo y de tantas cosas. Y es este amor, este estar unidos. La Biblia dice que si dos, y este es un consejo que yo le doy a todos los matrimonios en todas las etapas, si dos no se ponen de acuerdo, no pueden caminar juntos. Y esa para mí es un principio de vida de intentar, porque cuesta, pero sí se puede, de ponernos de acuerdo. Inclusive esposos, yo he visto parejas que se divorciaron, pero siguen siendo papás, tienen que ponerse de acuerdo como padres. Eso es muy importante también. Entonces, para cerrar esta parte que me preguntabas, sí, los roles que se dan en la vejez son muchos. El ser abuelos es ser muy refrescante, siempre y cuando los papás no le otorguen la responsabilidad a los abuelos, que es lo que ha pasado con muchos abuelos, ¿verdad? Que se divorciaron o pasó algo, entonces los abuelos terminan recogiendo a los niños y eso también es desgastante porque ya entonces los abuelos en su cansancio tienen que adoptar una responsabilidad que entonces también es frustrante para ellos, pero a la vez yo creo que uno como abuelo tiene un papel muy importante en los niños, en nuestros nietos, porque la siembra que uno puede hacer es de bendición. Yo lo viví con mis abuelitos y creo que uno puede hacerlo, pero todo tiene un balance, ¿verdad? Bueno, entonces, ya como para cerrar y ir recapitulando, me gustaría que cada uno pudiera compartir, por ejemplo, en la etapa de matrimonio en la que hoy está, qué cosas ha sido de apoyo, de utilidad para poder acompañar, para poder guiarse en esa fase del matrimonio en la que estamos. Entonces me gustaría quizás que lo fuéramos viendo así en cada uno. Y pregunta puntual, ¿qué elementos, si entiendas, libros, consejería, oración, etcétera, ha sido de utilidad para ustedes para seguir trabajando, seguir creciendo, pidiéndole a Dios sabiduría en la etapa en la que están? Y también en qué áreas sienten hoy todavía que pueden seguir o que necesitan más ayuda, digamos, en ese aspecto. Así que, Nicole, Bueno, en lo personal, creo que una de las cosas que más me ha ayudado y que siempre, tanto en el matrimonio como en la vida personal, he implementado es que siempre, primeramente, veo hacia adentro. Entonces, hay cosas que a mí no me gustan de actitudes que él tiene, y eso es, a todos nos pasa, pero yo primero me examino a mí, voy a la presencia de Dios y le digo, Señor, esto no me gusta de él, pero yo también tengo muchas cosas que corregir. Entonces, en la medida que yo me enfoco en lo que yo tengo que corregir y no en lo que él tiene que corregir, eso me ha ayudado mucho a que nos pongamos de acuerdo y a que las veces que yo tenga que bajar el moco, como decimos, sea más fácil para mí. Porque así como él se equivoca, yo también me equivoco. Entonces, ponerme en los zapatos de él y entender desde el punto de vista de él por qué está tomando las decisiones que está tomando, me ha ayudado mucho
a que podamos lidiar, digamos, con los conflictos que normalmente tenemos, ¿verdad? Entonces, sí es fundamental, primeramente, enfocarse en corregir lo que tenemos a nivel personal que corregir y después tener esa comunicación, ¿verdad? Y siempre, siempre llevando toda la presencia de Dios, porque yo realmente a veces no entiendo cómo hacen los matrimonios que no tienen a Dios para solucionar sus conflictos, porque aún teniendo a Dios a veces nos cuesta. Es difícil. Entonces es importante siempre, siempre someter toda la presencia de Dios y ha sido pues el éxito del matrimonio de nosotros, ¿verdad? Sí, es importante, como lo hablamos, ¿verdad? Que cuando nos pasaba algo a nosotros, pues ahí vamos de frente, ¿verdad? Temas de salud, económicos, pues echando para adelante, ¿verdad? Pero cuando viene un desafío contra nuestros hijos, Sí. ¿cómo actuamos? ¿Verdad? Porque se vuelven el centro de atención y es importante que cuando, ya lo hablaba, ¿verdad? Del orden que Dios ha establecido. Cuando nosotros entendemos ese orden y realmente creemos quién está a nuestro lado, las cosas se vuelven un poco más fáciles, ¿verdad? Y nos hacíamos en medio de situaciones difíciles, nos decíamos, porque tal vez habían matrimonios que no conocían del Señor, estando a la par de nosotros y veíamos su frustración. Y nosotros en medio de las situaciones que estábamos pasando, descansando en la paz del Señor, ¿verdad? En medio de la situación. Entonces, eso es importante, que cuando uno está aferrado y creyendo quién está de nuestro lado, las cosas son un poco más fáciles. Y otro desafío también es eh, con el primer hijo, ¿verdad? Tenemos solo una hija y lo que hablaba Sergio, en no equivocarse, ¿verdad? A nosotros nos pasa algo curioso que dicen que la niña es más apegada Al al papá. papá. En nuestro caso no. O sea, cuando yo conocí a Nicole, yo creo que ella era la niña y yo le decía, ¿cómo le fue? Bien. ¿Y cómo te ha ido? Bien. ¿Y qué hiciste? Bien. Entonces, no había mucho tema de conversación y Nicole no hablaba casi. Ya así como, ahora habla un poquito más. Pero yo llegaba a marcar y le decía, ¿y qué? ¿Cómo estuvo su día? Bien. ¿Y qué comió? Bien. Entonces, y yo lo veo con Keila, ¿verdad? Entonces, escuchaba a Sergio esa parte con sus hijos, que son más grandes, pero yo lo veo también con Keila, ¿verdad? O sea, yo me siento con Keila y Keila hay veces no se queda un ratito conmigo. Ella es todo la mamá. Entonces, yo estoy en esa etapa, ¿verdad? Y que muchos tienen más experiencia de que llegará un momento donde ella quiera pasar más tiempo conmigo, ¿verdad? Y sí me asustaba un poco cuando ustedes hablaban, ¿verdad? Hablaban de que dedica más tiempo. Bueno, yo estaba pensando de que ya está en la parte donde Se dedicaba donde dedicaba tiempo y iba a tener tiempo para mejenguear, ¿verdad? Pero esa es la etapa de ser agradecido cuando hay y cuando no hay, ¿verdad? Porque, adelante. No, y lo que te iba a decir, Jairo, con eso, vas a ver que hay cosas en la vida que tu hija va a querer solo compartir con vos Sí. y que ella va a estar esperando que ese momento, que esa situación seas vos como papá el que la lleve, la guíe y no va a esperar de mami, lo va a esperar de vos. Y así me pasa hoy con mis hijos. Mis hijos, hay cosas en la vida que ellos dicen es con papi y papi necesito tal cosa, o acompáñame a esto, yo lo veo, pero ese va a ser el premio. De la espera. Sí, definitivamente. Es curioso porque ellos también, conforme van creciendo, van viendo, van manejando las situaciones, ¿verdad? Pero el ponerse de acuerdo, siempre estar de acuerdo uno como pareja, en que es un sí o es un no, o ese permiso o esas cosas. El estar de acuerdo, que ellos vean que siempre hay una autoridad y que la autoridad se respeta en la casa. Y que evidentemente por el orden que Dios estableció, la cabeza de hogar es el varón. Y nosotros, como mujeres, la Biblia dice, esposas, respeten a sus maridos. No dicen amen. Vamos a ver, los amamos
porque los amamos, ¿verdad? Pero nos manda a respetarlos. Parte de ese respeto es amarlos. Pero el respeto a ellos incluye un montón de cosas que a veces a nosotros se nos pasa. Y parte es eso, no desacreditar esa autoridad que tal vez él dijo no y yo no estoy de acuerdo. Me tengo que morder la lengua porque delante de los hijos no lo vamos a hacer. Aparte, después, mira, no me parece por esto. Y no, con esto no quiero decir que nunca haya metido la pata, porque sí la he metido. Y entonces Sergio, tampoco tanto. Él levanta la mano y me dice, Ile, o sea, no. Y yo, lo que decía Nicole, voy y de momento el egoísmo que entra en uno es, no, yo tengo la razón. ¿Y por qué? Y después el Espíritu Santo en su infinita misericordia, ¿verdad? Es como, no. Entonces es eso, ver el interior de uno y reconocer, sí, y tengo muchas cosas que mejorar, evidentemente, y que hay cosas en que a veces queremos cambiar o pretendemos cambiar de nuestros esposos que no, o sea, no nos toca a nosotros. Haga primero lo que le toca a usted, sea obediente a usted, que Dios se encarga del resto. Pero esa autoridad al frente de los hijos tiene que ser una sola. Un bloque, un bloque, un bloque. Detrás, pues sí, me puedo quejar y puedo derecho al berreo todo el que usted quiera y ponerse de acuerdo y ajustar para la siguiente, pero ya aquí lo que se tomó, se tomó. Porque si no, lo que vamos a hacer es no solo desacreditar la autoridad que el cónyuge está haciendo, sino que además le estamos abriendo un portillo al hijo para que es por aquí. La próxima vez voy aquí. Con eso que dicen de compartir, el menor de nosotros se parece mucho a Sergio en su forma de vestir, en ciertas cosas que son igualito al papá. Para la fiesta que les comentaba, ¿verdad? Yo me negaba rotundamente a comprar unos zapatos de vestir que van a ser utilizados ya. O sea, ahora no sé por qué le va a crecer el pie. Como les dije, yo no estaba fuera de trabajo, pues entonces él supo a quién pedirle los zapatos. Y adivinen quién fue y le compró los zapatos. Porque evidentemente la justificación la tenía. Y entonces Santiago me dice, mami, es que no te los voy a pedir a vos, porque no vas a entender. No me vas a entender. Y yo dije, sí, tiene razón. Pero es eso, ¿verdad? O sea, tampoco voy a armar el berrinche y decir, ¿por qué le compré? No, o sea, listo. Entienden. Entonces hay ciertas cosas que sí va a compartir con vos definitivamente, que no las, porque son vínculos diferentes y etapas diferentes. Ahora ella está súper pegada a la mamá, pero ya va a haber un momento en que no. Y sí, las mujeres por default somos muy pegadas a los papás. En mi caso somos 3 mujeres. Sí. Bueno, Nicole también, en tu casa, ¿verdad? Sí, Somos sí. mujeres. Y yo Y uno, bueno, ajá, y uno jala mucho para el papá. Claro, tiene un vínculo con la mamá, evidentemente, pero con el papá hay una conexión especial, una conexión diferente. Agrego algo así, perdón, rapidito. Es tan importante que los esposos, que los padres entiendan que el ponerse de acuerdo va a traer estabilidad a sus hijos. Sí. Y cuando uno ve eso, uno afloja. Sí, es cierto. Uno afloja. Marce. Guni. Ajá. Sí. Yo tomando la idea que usted dijo de que en Efesios habla de que la mujer se sujeta a su marido, que eso significa respetar. En esa parte, muchas veces a las mujeres nos cuesta por ya el gen controlador que tenemos, que queremos estar controlando cada situación y que lo hagan a mi manera, porque si pierdo el control entro en ansiedad y Que no va a salir bien. ajá, entonces a mí algo que me ha ayudado mucho para poder aprender a respetarlo a él es leer libros. O sea, porque uno tiene que estar dispuesto y con el corazón abierto y con las ganas de aprender para poder crecer, porque si usted no quiere, el matrimonio no va a funcionar, porque entonces usted no va a corregir lo mal que está, lo que está haciendo mal. Entonces, en mi caso, lo que me ha funcionado, primero,
el consejo tanto de mis papás como de mis suegros, que han sido como nuestros consejeros matrimoniales. Segundo, obviamente, bueno, primero también la palabra de Dios y la relación con Él, porque a medida, yo lo notaba, a medida de que yo estaba más lejos de Jesús, mm, volví a ser esa mujer controladora que hacía que en la casa no hubiera paz, porque en la casa la paz depende mucho de la mujer, porque la mujer es el corazón de la casa, o sea, es a donde los hijos llegan, el esposo llega. Entonces, algo que a mí me ayudó fue eso, eh, leer un libro que se Lecturas. llama No seas una mujer controladora, y hablan de 7 mujeres de la Biblia que también fueron algunas siervas de Dios, que también fueron controladoras desde Eva, que también lo hablan, y eso me ayudó a mí a crecer, a identificar qué era lo que a mí me detonaba, porque es que usted solo no va a poder, si tiene problemas de carácter, no va a poder solo. Tiene que buscar recursos que le enseñen qué es lo que está pasando para usted poder entender, porque muchas veces uno mismo ni siquiera se entiende. Y segundo, pues mi esposo me ha ayudado mucho porque él ha sido muy comprensivo conmigo. Entonces muchas veces él ha sido mi propio terapeuta. Y no, pero es en serio, o sea, muchas veces después de la explosión que armé, vengo con el rabo entre las patas, como dicen, y pidiéndole perdón, y es que mi amor, no sé qué es lo que me pasa, yo no quiero ser así. Y él, Yo todo garroteaba. y él muchas veces, o sea, él ha sido un esposo que me ha escuchado, que me ha comprendido, que ha tenido sobre todo un amor para Cristo y por el cual eh, nos ha bendecido el matrimonio, por la obediencia que en mucha parte él ha tenido para Jesús, porque al principio me costó mucho ser una mujer sabia, porque eso es un aprendizaje. Yo me casé muy chineada. Entonces, no tenía mucha madurez, entonces cualquier cosa era un gran problema. Y también el proceso de desapego, no desapego, pero Desaprender. no, con la mamá, o sea, con los papás, cortar el cordón. Eso también al principio genera problemas. Yo me acuerdo que yo me ponía a llorar porque me hacía falta mi mamá. Le Y, pasa por casarse tan joven. y Perdón. también parte del presupuesto, Comercial. y también parte de los problemas de presupuesto también era que como nosotros duramos meses de novios en el matrimonio, de ahí nos faltaba gastar todos los marques, entonces Todas las salidas. casi que todas las semanas, todos los días salíamos. Y después del fin del mes, pero Dios No daba la mío, pero ¿en qué estamos gastando? Pero ¿por qué, verdad? Porque no me queda la ropa. Perdón, terminaste. Ah, bueno. En mi caso, como dice Marce, digamos, mis papás y mis suegros fueron muy consejeros, pero algo que he aprendido en esta etapa es a escuchar otros matrimonios. Hoy he aprendido increíblemente. ¿Por qué? Porque a pesar de que somos matrimonios distintos, vivimos cosas muy similares. Y yo voy a llegar a tener una a Ciel, porque tengo una hija, que va a llegar a ser adolescente. Y eso, como decía Jairo, yo pensaba que el anime iba a consumir el tiempo ya ahorita. Y sé que no, sé que ahora me va a consumir más. Y lo que dice Sergio Ili, o sea, me hace aprender mucho, eso me ha enseñado mucho. Y lo que decía Nikki, ir a la presencia del Señor. Y a veces esto suena muy abstracto. Tal vez haya gente que nos está viendo y que dice, pero ¿cómo ir a la presencia del Señor? Y es que el estar en un ambiente de iglesia o en este ambiente de la red de matrimonios, usted escuchó algo y le llegó. Y cuando usted tiene una relación con el Espíritu Santo, cuando usted ora y le pide al Señor que le ayude, Él mismo
le va enseñando a cómo hacer las cosas. Una de las situaciones difíciles para mí era que yo intentaba cambiar a Marce. Entonces cuando había un problema yo intentaba como sentarle y decirle, vea Marce, usted se equivocó por esto, esto y esto. Y nunca lo lograba, porque no, ¿verdad? Entonces un día entendí que el Señor me dijo, no entienda a Marcela, ámela. Ujú. Quien la cambia soy yo. ¿Qué dice Efesios nuevamente? Claro, claro. Esposos, Amar a sus mujeres, amar a vuestras mujeres. Entonces, eso me enseñó un montón a que yo, pues sí, cuando la mujer está volando balazos, me los capeo, pero después ya llega y listo. Y Marce lo ha entendido también, de que mejor se queda callada y yo me llevo el bombazo y después llego y le digo, mi amor, tenías razón. Entonces, esa cercanía al Señor nos enseña mucho porque al final quien diseñó el matrimonio fue Dios. Para mí es la clave, que Dios esté involucrado en nuestros asuntos, preguntarle, y en las finanzas, siempre preguntarle al esposo, a la esposa, antes de comprar algo, antes de hacer un negocio, aunque solo uno maneje el dinero, porque solo uno es el que trabaja, por ejemplo. Ahí es importante el tema de las finanzas que ahora se mencionaba. Cuando nosotros nos casamos, venimos a ser uno en Cristo. Y entonces, a veces queremos manejar todo por aparte y realmente no es así, porque si somos uno, todo llega a ser uno. Los ingresos, la familia, las decisiones que se toman. Y ahí está la clave del éxito. Yo digo, somos uno. Pensamos ahora como uno. Y las finanzas hay que manejarlas como uno. No, yo siento que un cristiano que maneje las finanzas por aparte no ha entendido el principio de lo que es ser uno en Cristo, ¿verdad? En el matrimonio. De acuerdo, y bueno, ya para ir cerrando también, Giovanni, Como decían ustedes, la clave de verdad está en buscar al Señor. Y eso es nosotros lo que aconsejamos siempre en los matrimonios. Primero busquen al Señor, que Él es el que les va a dar la sabiduría, el que les va a dar el entendimiento para enfrentar cada situación. Porque por más consejos que muchas veces les den, por más libros que lean, si no ponen en práctica y si no buscan del Señor, pues no avanzan. Porque, vea, en nuestro caso, muchas veces que yo de verdad yo he dicho, bueno, hasta aquí, señora, que ya yo tiro la toalla, porque hay momentos que se viven dentro del matrimonio a un cristiano. Y yo iba a la presencia del Señor, y el Señor otra vez, ¿verdad? Me vuelve a reanimar los esfuerzos, me da la sabiduría para responder ante esa situación. Y yo digo que es ahí la clave, la segunda clave, que nosotros como mujeres también tenemos que ser mujeres sabias, como dice la palabra. Tenemos que ser prudentes, no solamente con nuestros esposos, sino con nuestros hijos, ¿verdad? Pero principalmente y con nuestro cónyuge, para ponernos de acuerdo, para tomar las decisiones en la etapa, ¿verdad?, en la que estamos viviendo, en la de los permisos de cuando tengan un celular, ¿verdad?, de cuando tengan el uso de la tecnología, qué permitirles, qué no permitirles. Es una clave muy importante el ponernos de acuerdo en eso, ¿verdad? Que bueno, en el caso de Asiel, dijimos, bueno, hasta que ya vaya para el colegio, puede tener su celular, ¿verdad? Porque ya ahí no hay otra, ¿verdad? Uno dice, bueno, ahí ya ellos se tienen que comunicar. En el de Ian, bueno, así un poco antes, pero ha sido por la parte de la pandemia que ocupó, ¿verdad?, la tecnología. Y eso tenemos que tenerlos, ¿verdad?, como te hablamos ahora, muy, muy presente, que ellos nacen con ya ese chip de la tecnología ahora, ¿verdad? Y ellos es toda la tecnología, ellos quieren el celular, quieren el computador. Y nos causa gracia, ¿verdad, amor? Que al menos lo hemos visto mucho con Ian, que él llega y le explica cosas. sí. Papi, así esto se hace así, esto se hace así. Y nosotros nos quedamos sorprendidos, ¿verdad? De lo que él está avanzando en la tecnología, que cosas que uno, bueno, yo me quedé atrás, ¿verdad? Pero sí, esa es una de las claves muy importantes de ponernos de acuerdo, como decía Liliana también, ¿verdad? De llamarle la atención y de los permisos y todo. Yo soy una que siempre digo, bueno, pregúntele a su papá. Y entonces, y ya hablamos nosotros, bueno, es que papi me dijo que ahora, bueno, entonces ya después vamos y hablamos nosotros y
¿Qué vamos a hacer? ¿La vamos a dejar ir? O vamos a darles permiso de tal y tal cosa, por sí o no, y entonces respetar esa opinión, porque en mi caso, ¿verdad? O en nuestro caso, nos casamos con un ideal de que así va a ser nuestra familia, así vamos a educar a nuestros hijos, que los vamos a tener estas reglas, que vamos a hacer esto, que vamos a hacer lo otro. Y cuando vemos, nada, eso se cumplió, ¿verdad? O en mi caso, yo le decía a mi hija un día de estos, digo, yo no se casa con ese ideal de que yo la voy a tratar de no cometer los errores que cometieron, ¿verdad? Conmigo. Y igual mi esposo, ¿verdad? Pero a veces yo digo que uno se frustra tanto en no cometer esos errores que más bien comete otros tal vez peores. Y entonces, bueno, ahí es cuando también, ¿verdad? Tenemos que venir y tener también esa sabiduría para reconocer qué errores estamos cometiendo como padres, ¿verdad? Porque al igual con nuestra pareja cometemos errores con nuestros hijos. Y yo le decía a mi hija, perdón, que a ver, más ella, ¿verdad? Que fue la mayor, que yo hay errores que tal vez a la manera de educarla y todo, cuando estaba chiquita, porque ella me dice, es que conmigo no fueron así, ¿verdad? Y uno dice, bueno, así le digo yo, es que esos errores yo los vi, ¿verdad? Que no, que fueron errores como tal vez yo la tenía, ¿verdad? Que tal vez yo la regañaba mucho por algo, ¿verdad? Y tal vez no era gran cosa, que ahora ya no veo que era gran cosa, pero ese ideal que uno tiene de no fallarles, lo convierte a uno como tenso, ¿verdad, pastor? Y entonces eso a uno lo hace como frenarse muchas cosas, pero uno tiene que reconocer también los errores que ha cometido y que comete, que yo le digo a ella, pues le digo yo seguiré cometiendo errores y no es con intención, porque le digo yo ojalá nosotros tuviéramos ese manual que nos dieran, así tiene que actuar como esposa y hacer esto y esto, y como madre, le digo yo todavía peor, ¿verdad? Que uno, ahora cuando uno queda embarazada, le digo yo venga el manual, así. Le digo yo, pero a la vez sería aburrido, le digo yo, porque todo sería como muy monótono, tiene que hacer esto y esto y esto, pero no. Y le digo yo, tanto los hijos como nosotros los padres, ¿verdad? Y nosotros como esposos, es una escuela y tenemos que ir aprendiendo. Así es. No, pues reafirmar también lo que decía ahora mi esposa al principio, si nosotros pudiéramos dar un consejo, serían quizás no uno, sino serían varios, pero creo que el principal consejo que nosotros podemos dar a cualquier matrimonio es precisamente el de darle lugar a Dios, ¿no? En su matrimonio. Dice la palabra de Dios que el cordón de tres dobleces no se rompe fácil, ¿verdad? Y ese cordón de tres dobleces lo forma la pareja junto con Dios en el centro, ¿verdad? Siempre que Dios esté presente en una relación matrimonial, va a ser más sencillo. Va a ser más sencillo, ¿por qué? Porque Dios se va a convertir en ese modelo, ¿verdad? A seguir. Si nosotros quisiéramos buscar un manual para dirigir nuestro matrimonio, para cómo desarrollarnos en nuestro matrimonio, lo podemos encontrar en la palabra de Dios, ¿verdad? En la palabra de Dios hay consejo para cualquier área de nuestra vida en la que nosotros necesitemos sabiduría, en la que nosotros necesitemos dirección. Y entonces creo que ese sería el consejo principal, y lo decía mi esposa ahora, cuando una pareja viene a nosotros a pedir consejería, lo primero que le decimos es necesitan acercarse a Dios, necesitan como pareja buscar de Dios. Si Dios no ha sido el centro hasta el día de hoy de su matrimonio, necesitan que a partir de hoy Dios comience a ser ese centro. ¿Por qué? Porque a partir de ahí nos va a ser más sencillo ser humildes para reconocer nuestros errores, entender de que no somos perfectos, entender primeramente de que así como mi pareja es imperfecta, yo también soy imperfecto, de que así como mi pareja comete errores, yo también los cometo, de que así muchas veces como mi pareja muchas veces necesita también venir y necesita mi perdón, así yo también en algún momento de mi vida necesité y reconocí que necesitaba el perdón de Dios, y no por una falta o dos, sino por muchas faltas. Entonces yo creo que la clave está ahí, y aprender a disfrutar cada etapa. Yo siempre lo he dicho, nosotros tenemos que aprender a disfrutar cada etapa de nuestro matrimonio. Nosotros tuvimos una etapa por 2 años en la que fuéramos nosotros dos nada más, Así es. ¿verdad? Casi 3 años, en los que éramos nosotros dos, aprendimos a disfrutar esa etapa juntos, ¿verdad? Vino ya después así él, con una experiencia ahí que nos tocó enfrentar con ella, difícil de primera entrada, pero que al final terminó
fortaleciéndonos más como pareja, como matrimonio. Aprendimos a disfrutar esa etapa con ella. Luego vino Ian, ¿verdad? Que otra etapa Otra. diferente, ¿verdad? Donde ya habíamos tenido la experiencia con Asiel, entonces ya habíamos aprendido muchas cosas y ya no nos alarmábamos por otras que ya antes nos alarmábamos, ¿verdad? Y el tiempo, ya no es para uno, sino que Sí. ya es para Ahora dos. el tiempo era compartido, Sí. ¿verdad? Pero entonces creo que ese es el tema, ¿verdad? Al final, aprender a disfrutar cada etapa de la vida. Yo ahorita estoy en una etapa, o estamos en una etapa donde, por ejemplo, Ian es una persona que es muy amorosa, él es un niño muy amoroso, entonces usted está sentado quizás en la silla o viendo televisión, en un momento a otro llega y te da un abrazo, ¿verdad? De aquellos y dice, papi, te amo, y digo, yo quiero disfrutar eso. ¿Por qué? Porque quizás cuando esté más grande tal vez no lo va a llegar a hacer, quizás que sí, no lo sé, pero yo quiero aprender a disfrutar esta etapa ahorita. Y si hablamos de herramientas que nosotros hemos puesto en práctica en nuestra vida matrimonial, la primera herramienta, como decía ahora, ha sido la palabra de Dios. Eso que decía Bonnie, aprender a escuchar también el consejo, escuchar a otras parejas, la experiencia de otras parejas que ya han pasado por ahí, eso nos ayuda muchísimo, ¿verdad? Pero sobre todo, ¿verdad? Esa relación con Dios es importantísima porque nos ayuda a nosotros a aprender a ser humildes, a reconocer que de verdad muchas veces tenemos que bajar la cabeza, como decía ahora el Lucol. Y bueno, sí, a ver, hay momentos críticos, ¿verdad? Donde todavía nosotros seguimos trabajando en áreas, ¿verdad? Que sabemos que tenemos que mejorar, pero yo siento que por lo menos ahora tenemos la madurez para reconocer, no, estamos haciendo esto mal, ¿verdad? Y necesitamos corregir el camino. Tenemos esa oportunidad para podernos sentar a conversar, a hablar de las cosas y decir, no, necesitamos hacer algo porque las cosas no van caminando bien. Yo creo que todo esto es un proceso, ¿verdad? Hasta el día en que ya, pues cada uno de nosotros, hasta que la muerte nos separe, Sí. ese momento va a ser hasta ahí el proceso que Dios nos lleva y la única forma de ser exitosos, ¿verdad? Y llegar hasta el final es tomados de la mano. Y Amén. perdón, Amén. hay una cosa que a nosotros nos ayudó mucho, que fue leer el libro de los 5 lenguajes del amor. Para nosotros ha sido también un éxito el entender el lenguaje del amor de mi esposo y el entender mi propio lenguaje. Exacto. Porque muchas veces uno dice, pero es que porque yo me siento tal vez que no estoy, no estoy siendo amada, o que tal vez mi pareja, yo siento que no estoy llenando, ¿verdad? Ese amor. Y para nosotros entender el lenguaje del amor fue algo, ¿verdad? Que vino también a crecer esa etapa de nuestro matrimonio. Y también nos ha ayudado a entender que no, tanto así él como Ian tienen un lenguaje totalmente diferente. Así, ¿verdad? Ian es ese súper cariñoso que llega y le abraza a uno. Así ella es muy amorosa, pero ella es en otra manera. Ella es muy detallista, que ella le gusta hacer cosas, y que ella tal vez le gusta pasar tiempo ahí viendo una película con uno o cosas diferentes a Ian. Entonces eso nos ha ayudado también a entenderlos a ellos, que ellos también, ¿verdad? Necesitan sentirse amados y necesitan que nosotros, ¿verdad? Le dediquemos en cada área diferente que ellos necesitan. Bueno, ya para ir cerrando, entonces, yo de mi lado lo que yo puedo decir es que a mí lo que me ha ayudado muchísimo es en todos estos años de matrimonio, primero a estar cercano de personas que tienen como esa autoridad espiritual para darnos un consejo y nos hemos identificado con varias personas que han sido importantes en nuestro hogar, en nuestras vidas como consejeros. Y lo otro es, siempre cuando hemos tenido algún conflicto, siempre pongo sobre la mesa el hecho de valorar a mi esposa y de darle gracias a Dios por esa gran oportunidad y ese regalo de vida que me dio. Entonces yo digo, yo no voy a poder, no debería entrar en todo este conflicto porque yo valoro a mi esposa, yo sé lo que significa y antes de meterme en un problema y de causar más daño con una palabra, yo digo, valoro lo que Dios me dio, valoro lo que es ella en mi vida, es un regalo precioso y no lo puedo destruir, no lo puedo maltratar,
esa ha sido como mi premisa y cada vez que, digamos, que lo pongo en práctica me funciona perfecto. Así como cuando nos casamos, yo quería que mi hogar fuera muy diferente a lo que yo he vivido en mi familia, que no era un hogar tal vez con una serie de situaciones que uno decía, no, esto yo no lo quiero para mí en el futuro, quiero que sea diferente, pero yo no lo puedo controlar. Al final es un tema de ponerlo en las manos de Dios y dejar que Él sea un instrumento y que la relación con mi esposa sea, eh, digamos, adecuada y que sea, al final, que ella sea feliz también con mis hijos. El resumen es eso. Primero, todo lo que ustedes han dicho es perfecto, poner a Dios en primer lugar, etcétera, pero también no perder de perspectiva que ha sido mi esposa, mi cónyuge, es un regalo de Dios y que no lo puedo maltratar y que lo debo valorar siempre. Igual que como han comentado varios aquí, a mí también me ha ayudado mucha parte en las etapas, lo que es la lectura, algunos libros que han hecho, que han marcado y Dios los ha usado para traer revelación, así como la serie de estudios que hemos hecho durante todo el tema. Siempre habíamos tenido desde antes de casarnos, incluso tuvimos la bendición de ir recibiendo y de rodearnos, como dijo Sergio, de personas sabias que Dios ha usado en diferentes etapas del matrimonio. Entonces, cuando nosotros no hemos llegado a ponernos de acuerdo, que tengo que decir que han sido muy pocas, las cuento con los dedos de la mano, me sobran, acudimos a esas personas. Sabemos que son personas que Dios usa y que sabiamente el Espíritu Santo le va a decir qué es lo que nos toca y que le va a decir, no, está mal, no, vos sos vos. Entonces es eso y han marcado y han hecho una diferencia en nosotros. Uno de los libros que ahora que decía Gun Israel, yo no puedo pretender cambiar a Marcela, lo que les decía, nosotros también pasamos casi 3 años sin hijos y en ese momento, cuando en algún momento tuvimos algún en conflicto y yo vi, en algún lado vi que decía el poder de la esposa que ora y yo dije, esto es lo que yo ocupo y me compré el libro. Cuando yo abrí el libro y leí la primera página, yo dije, no, yo me equivoqué del libro, todo mal. Esto no era que yo iba a orar por el esposo y que entonces ya yo lo iba a cambiar. Pues no, el libro empezaba con uno. Y me dio por todo lado. Entonces, o sea, de verdad, el Espíritu Santo trajo y dijo, no, es que no, no, es usted. Primero usted y después vamos a ver. Y exactamente. Y conocido los libros. Y los hijos también, leí un montón de libros también del Dr. Dobson, varios. Muy bueno. Que es literatura que, si bien es cierto, no es la Biblia como tal, pero tiene su respaldo bíblico. Entonces también la sabiduría de que leer es un consejo escrito, exactamente. Y eso también nos ha ayudado un montón. Bueno, entonces creo que llegamos al final. De verdad que creo que ha sido una bendición poder compartir con todos estos panelistas de tanta experiencia y conocer su día a día y cómo nos nutrimos. También yo salgo, creo que mi esposa igual, muy fortalecidos de todas estas experiencias y también de lo que se viene para adelante. Así que le damos gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí, de compartir y de que esto de alguna manera sirva también como alguna guía, consejo, referencia para los que lo vayan a escuchar y ver posteriormente. Queremos cerrar con una pequeña oración y para eso le voy a pedir a nuestra pastora Yerly que nos guíe y nos permita hacer el cierre. Amén, amén. Claro que sí, nos da mucho gusto poder orar por cada uno de ustedes, así que 2 minutitos para que usted pueda también recibir ese abrazo de Dios. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, te damos muchas gracias por este tiempo que nos has permitido para compartir nuestras experiencias, pero sobre todo, Señor, agradeciéndote porque tú has sido nuestra ayuda y sigues siendo nuestra ayuda. Gracias, Señor, porque contigo encontramos la sabiduría, contigo encontramos
cómo tomar decisiones. Contigo encontramos el perdón, contigo encontramos cómo amar, tantas cosas que necesitamos, Señor, y te damos gracias por este tiempo y esta oportunidad de compartir con mis hermanos. Te pido que bendigas a todos los matrimonios, a todas las mujeres y hombres que están detrás de esta pantalla viéndonos. Te pido, Señor, una bendición especial sobre cada uno de ellos y sobre sus matrimonios. Te damos la gloria en el nombre de tu Hijo Jesucristo, mi Dios. Amén. Amén. Y amén. Amén. Muchas gracias. Nos vemos la próxima.